respecto a esto, que es el tema, ¿no? Que hoy nos trae acá Nina, ¿no? Y Sergio, ahí con este Zoom tan bonito, que yo elegí dar, porque ella me propuso de qué querés hablar, justamente tiene que ver con las enfermedades que desde la medicina convencional denominamos como crónicas, ¿no? ¿Y qué impacto tiene? Y acá voy a hacer referencia, ¿no? A Mirta Fragoso, que fue paciente mía, paciente asiente, le digo yo, porque creo que las personas hacen, ¿no? A su salud y a sus procesos de enfermedad y son protagonistas, ¿no? Mirta es una hermosa mujer que vivía acá en San Luis con un cáncer de mama. Y había empezado a dejar la medicación, pero no quería ir a su médico oncólogo porque no quería que la reten, ¿no? Esa cuestión que tienen la mayoría de los colegas, ¿no? Que retan. Y quería que yo le pida los marcadores tumorales. Bueno, empezamos, ¿no? A hacer eso y obviamente que esos marcadores tumorales iban bajando. Ella empezó también con la práctica del budismo, o sea que empezó ahí a enriquecer su alma y su espíritu con prácticas que tienen que ver en este caso con esta religión, y a desentrañar de alguna manera, y ahí acompañé un poco de dónde venía ese cáncer de mama. Y ella en una de estas consultas me dice, porque ustedes nos dicen enfermos crónicos y terminan de alguna manera determinando, condicionándonos a una cronicidad de una enfermedad que muchas veces luchamos o cargamos. Entonces, las enfermedades de larga data, que yo le cambié un poco, ¿no? Ese concepto, eh, muchas veces cuando uno habla de cronicidad, dependiendo la persona que tengamos enfrente, puede ser que sea un trampolín para estar mejor, pero puede ser que sea una larga, larga carga, una lucha interminable, lo cual de alguna manera también termina a esa persona agotándola en energía, porque tiene que luchar con algo toda su vida. Entonces, Mirta me enseñó de que no hay enfermos crónicos. Hay personas que pueden tener alguna enfermedad de larga data. Y la palabra, porque yo creo mucho en la palabra y en el don de la palabra, puede ser que para una persona decir que es una persona con una enfermedad crónica, estemos condicionándole toda su vida a una larga penuria. En cambio, si uno puede resignificar esa palabra y poder acompañar a la persona en su proceso de salud y enfermedad y que pueda de alguna forma vislumbrar allá en lo lejos que ese padecimiento que hoy está teniendo puede ser, ¿no? Como la luz para encontrar esa llave que anda buscando hace rato para poder sanarse. Llave que quien tiene el poder de encontrarla es ella. Yo, como médica, lo que hago es acompañar. Entonces, eso también me parece que es un concepto importante con respecto a las enfermedades que desde la medicina convencional decimos crónica. Pareciera que somos los médicos y las médicas quienes vamos a salvar con una pastilla a esa persona. Y sin embargo, no tiene nada que ver, ¿no? Dar una pastilla que encontrar la sanación o la liberación del alma. Eso tiene que ver con una búsqueda personal. La pastilla puede ayudar, obviamente, de eso se trata, integrar las medicinas, pero no es la solución y muchas veces termina siendo contraproducente porque solamente nos focalizamos en tomar la pastilla y nos olvidamos que tenemos un cuerpo energético, un cuerpo más sutil, que también necesita ser atendido y con la pastilla no va a suceder esa atención, sino
con la búsqueda y el autoconocimiento de nosotras y nosotros mismos. Y esa herramienta la universidad actualmente no nos brinda. Entonces, esta singularidad que nosotros hablamos como enfermedad crónica termina siendo un proceso que desgasta muchísimo, no solamente a la persona que viene a la consulta, sino al médico también, porque a nosotros no es grato aumentar todo el tiempo la pastilla, al menos quienes tenemos conciencia, ¿no? Y quienes entendemos que lo que menos queremos es que la persona viva tomando pastillas. Entonces, ¿qué sucede? Con la medicina convencional se encuentra un techo, uno da la pastilla, después aumenta, después cambia, después pasa a otra, después a combinaciones, y sin embargo, las complejidades, ¿no? Vienen sucediendo todo el tiempo. Entonces, como, ¿qué pasa? Tanta tecnología que hay, pero no podemos parar una diabetes, una hipertensión, y cada vez es más. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo es que la pastilla actúa en el cuerpo físico, pero hay otro cuerpo que necesita ser escuchado, muchas veces abrazado, muchas veces contemplado, ¿no? Ese cuerpo energético. Y a veces cuando una está bien, porque también tiene que ver con el desarrollo personal, poder hacer de cuenco para poder recibir a ese cuerpo energético que necesita de alguna manera ser contenido, con respeto, pero no ser sostenido todo el tiempo, sino ser contenido y acompañado, ¿no? Porque también el sostén, ¿no? Puede ser en un primer momento sí, pero después la persona tiene que empezar a caminar por sí misma, a empezar a sanarse también por sí misma. Entonces, esto es importante porque cuando uno habla desde la medicina convencional como enfermedad crónica, termina condicionando a que esa persona pareciera que de por vida va a tener esa enfermedad. Y no es así. A mí la experiencia me ha demostrado que no siempre es así. Entonces, eso a mí me da mucha esperanza y cuando alguien viene a la consulta con un síntoma de larga data o con una enfermedad que hace mucho tiempo que viene trayendo, me pregunta ahí, doctora, ¿pero tengo que seguir tomando esto? No lo sé, porque si yo le digo sí, porque usted tiene una enfermedad crónica, ya está, ya le instalé ese pensamiento a su mente y no vamos más ni para atrás ni para adelante. Entonces, cada vez que viene a preguntar, y no sé, vamos a ver qué sucede, ¿no? Como también dándole la posibilidad a la mente que hay un abanico de posibilidades por ser. Hace un tiempo atrás he tenido la consulta de Don Gilberto, un señor del campo que venía con un cáncer terminal de la cabeza del páncreas. Es un cáncer que en 3 meses la persona ya no cuenta más, ¿no? Su historia. Y vino muy desahuciado, muy caquéxico, que tenía muy desnutrido, entonces no podía ni siquiera ser pasible de una operación para alargar un poquito más su vida. Y me preguntó, ahí venía y yo no sabía si él quería que yo lo acompañe al buen morir, porque también hago eso, o quería seguir viviendo. Entonces le pregunto, entonces me dice, no, yo quiero seguir viviendo. Bien, entonces empezamos con las otras medicinas, a hacer una terapia de la escucha, y don Gilberto creo que habrá vivido como 3, 4 años más, ¿no? Con una calidad de vida hermosísima. Entonces, esa fue mi primera experiencia, ¿no? De decir, no todo lo que está en los libros es así. Nosotros cuando salimos de la Facultad de Medicina es todo porcentaje. Es así, así, así y no hay otra chance. Y sí, hay millones de chances en base a lo que nosotros demos la posibilidad como terapeuta y lo que la persona está enfrente también quiera ahí como recibir y que lo vea posible. Entonces, yo no hablo más de enfermedades crónicas no transmisibles, que es así como las llamamos, sino de enfermedades o síntomas de larga data. Ya está. Y ahí vemos qué sucede con eso. Vale, una de las cosas que quería también recalcar, esto que dijiste, es la persona que termina decidiendo qué es o quién quiere ser delante de esa enfermedad
que podemos llamarle un montón de nombres, pero en realidad la última palabra al final la tiene la persona en sí y sobre la decisión de Bien, su propio cuerpo. así es, Maravilloso. exacto. Eso con respecto a lo que a mi parecer, por eso digo, siempre hablo de mí, ¿no? De mí, de mi historia de vida y del paradigma donde yo estoy hoy parada. ¿M? Para mí eso es un síntoma crónico. Y otra cosa, también es importante las palabras. Cuando generalmente nos encontramos con una persona que tiene una enfermedad de larga data o un síntoma de larga data, siempre dice, soy diabética, soy hipertensa. No, no, no. Usted es la persona que tengo enfrente, es Mariela tanto, no es hipertensa, ¿no? Entonces eso también es importante, porque uno parece que se apropia de esa enfermedad y es esa enfermedad. No, no, no. Usted es Mariela Pepita con esta enfermedad que es diabetes. Hasta eso muchas veces determina esto de yo soy, porque, a ver, yo soy es algo tan maravilloso cuando uno entiende de dónde viene el yo soy, Soham, o como lo conozcamos cada uno en su lugar, pero cuando uno dice yo soy diabética, ya está, no salimos más de eso y vas a ser diabética hasta el resto de tu vida. Yo soy hipertensa. No, no, usted es Mariela Fonseca, no es hipertensa. Entonces, eso también, a veces, por eso digo que las palabras tienen un poder terrible, así como tienen este poder de definir que una persona puede ser hipertensa el resto de su vida, también tiene el poder de definir que se puede curar. Sí, se puede curar. Obviamente que no es con una pastilla. Se puede curar haciendo un montón de otras cosas y ahí es donde viene el abordaje holístico que para mí es tan importante en este tipo de síntomas de larga data, ¿no? O enfermedades que vienen de larga data. El abordaje holístico, otra vez digo, para mí, no solamente contempla, cuando uno habla de holístico, contempla que las partes son un todo, ¿no? Esta medicina que hacemos actualmente se ha como desvinculado, obviamente, de la esencia o del ser de cada uno, y no solamente se ha desvinculado, sino que lo niega muchas veces, lo cual es más complejo aún. Y además de eso, ha hecho especialidad de especialidad de especialidad y de especialidad, y eso cada vez hace que nos vean como partecitas y no como componentes de un todo. Cuando yo hablo de un todo, no solamente hablo del cuerpo en general, por eso en la consulta, cuando me vienen a ver, no solo si hablamos de un dolor de cabeza, no solamente me enfoco en la cabeza, sino me puedo enfocar en sus intestinos hasta que me puedo enfocar en la planta de su pie por el dolor de cabeza. Eso es un concepto holístico, pero también el concepto holístico en mí tiene en cuenta que esa persona es un ser sujeto de derechos que puede estar sin derechos, lo cual hace que su contexto sea más complejo aún. Es una persona con historia de vida, no es un número, es una persona con un linaje, es una persona con un contexto sociocultural determinado y con una visión determinada de la vida. Entonces, en ese momento, cuando estoy enfrente de esa persona, pareciera que hay un montón de otros sentidos que se prenden, ¿no? Porque para esa persona específicamente. Entonces, porque yo no atiendo protocolos. Por ejemplo, cuando vino Silvia a hablar de su tiroides, para mí no entró en un protocolo. Yo no a todas las personas le hablo de su fecha de nacimiento. Fue a Silvia. No recuerdo haber hablado de la fecha de nacimiento con otras personas, porque seguramente ese mensaje era para ella y no es para otra persona. Entonces, eso hace que la consulta médica holística sea súper particular y personalizada. Nadie entra en un protocolo, porque en la medicina convencional todo es protocolo. Si tenés el valor de acá para arriba, es la pastilla, de acá para abajo,
diabética o ahora ya somos prediabéticos y así hablamos y así nos enroscamos en estas palabras que son tan determinantes y muchas veces no ayudan para nada. Sin embargo, si uno empieza a despojarse de eso, ¿no? Yo soy diabético, de esto, y a entender que el cuerpo de uno no solamente es lo físico, sino un cuerpo espiritual o energético o la esencia, como le querramos llamar, vamos a comprender que la pastillita no va a hacer todo su trabajo. Entonces, es ahí donde viene la importancia, ¿no? Y esto que yo lo siento como una misión, ¿no? En mi vida, de integrar las medicinas. Al menos acá en Argentina y en San Luis específicamente, está es un proceso que ni siquiera, creo que se ha iniciado, pero ahí, ¿no? Y eso hace que muchos y muchas colegas de a poco empiecen a ver que esta integración de las otras medicinas es necesaria y urgente en la atención de los pacientes con este tipo de dolencias a larga data. De nada sirve darle diclofenac a una persona porque tiene una hernia de disco, viene con dolor lumbar y el diclofenac, si no encuentro el origen de eso, si no termino haciendo una insuficiencia renal con tanto diclofenac o una gastritis o una úlcera gástrica y no resolví absolutamente nada más que colocar una pastilla como un parche para ese dolor, pero ese dolor seguramente es mucho más profundo. Entonces, esto hace que el abordaje holístico, primero que no sea un trámite. El abordaje holístico por lo menos es una consulta como mínimo de 30 minutos, como mínimo. Y después un acompañamiento desde el corazón. Para mí ese es el abordaje holístico. Yo, por ejemplo, la veo a Silvia o la veo a Mari y para mí son seres, ¿no? Con sus historias de vida y yo las reconozco a cada una de las dos. No es que es alguien que pasó alguna vez y no sé qué. No, son personas que necesitan ese acompañamiento. Y otra vez digo, en una enfermedad de larga data, lo que permite la integración de las otras medicinas en este abordaje holístico es que ellas mismas encuentren esa llave para abrir la puerta para su sanación. Yo solamente estoy ahí acompañando con algunas palabras, algunos abrazos, hasta algunas lágrimas, porque también lloro con ellas. Pero ellas son las que tienen ese poder para curarse. Entonces, el abordaje holístico también implica una relación médico-paciente diferente, ¿no? Muchas veces hablamos de esto de la horizontalidad y muy pocas veces lo podemos practicar porque vivimos con muchos juicios y prejuicios. Entonces creo que también en el abordaje holístico lo que hay es sacar esos prejuicios y poder ver a la persona que tengo enfrente desde su espíritu y desde su mente y no desde su cáscara, como viene, sino se habla de corazón a corazón y tiene un impacto hermosísimo eso en la adhesión a los tratamientos, en la evolución de los tratamientos, ¿no? Es mucho más bonito y para quien hace esta medicina, para quien les habla, yo cada vez que viene alguien y me dice, ay doctora, me siento súper bien, no tomo más esta pastilla o voy disminuyéndola, yo me siento como feliz, como, ay, qué bueno. No es que uno quiere que sigan viniendo, yo no quiero que vengan más, en realidad. Uno quiere decir, bueno, ya se están bien o si vienen, que vengan por otra cosa. Pero en realidad la satisfacción que yo, por ejemplo, tengo en estos años de este abordaje holístico es mucha más grande que la que tengo como médica convencional. Y eso a mí, en mi experiencia, ¿no? Hace que siga apostando a este tipo de medicina y por suerte cada vez somos más, ¿no? Hoy tengo estudiantes de medicina que vienen al consultorio y entonces dice, doctor, ¿de dónde sacó eso? Y uno va aprendiendo, ¿no? De otros seres que se van acercando también y que tienen muchísima sabiduría y no están en la universidad.
y sin embargo saben un montón de plantas, un montón de otras medicinas, ¿no? Entonces vamos como contagiando también y más, ahí como dejando esa semillita para los que vienen. Así que mucha, mucha, mucha felicidad me da a mí este abordaje. Me ha cambiado también la estructura, ¿no? de mi mente, porque uno siempre piensa que la diabetes es para siempre. No, es mentira, no es para siempre. No. ¿Vale? Ay, Vale, mira, quería preguntarte una cosita, ¿no? Porque estamos hablando de la medicina holística, ¿no? Y ¿qué diferencia hay? Si bien es el abordaje médico, como has dicho, en esta medicina holística para observar todos esos aspectos de ese ser, ¿qué me cuentas o qué me dices de lo que es la diferencia o si existe una diferencia de lo que es la medicina holística, dando todos estos aspectos, ya sea ayurveda, bueno, todos los aspectos que podemos ayudar de manera holística, integral al paciente, como integrativa, en la cual intervienen otro tipo de profesionales, ya sea el psicólogo, el, no sé, el, eh, nutricionista. nutricionista, perdón, exacto, nutricionista y demás. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia si existe? ¿Cómo podemos distinguirla? ¿Qué es este eh, eh, intervento de todos los aspectos del ser, ya sea la parte psicológica, la parte nutricional o toda esta parte, y luego la medicina, como decías, holística? ¿Cómo se puede distinguir si hay unas palabras o este abordaje es diferente? Sí, el abordaje desde el consultorio individual, ¿no? Hace que de alguna forma, y esto es algo que se propicia en este lugar tan bonito que se llama CIMEP acá en San Luis, es que siempre ese abordaje individual tiene que ser construido con otros y con otras profesionales de la salud, ¿no? Porque si no también yo puedo ser lo más holística, como estoy diciendo ahora, pero si yo no trabajo en equipo con otros y otras profesionales que más o menos tengan la misma mirada, no soy holística, porque siempre termino viendo mi parte de médica. Entonces, hay otra parte que tiene el ojo nutricional, otro que tiene el ojo más desde la psicología o de lo que fuera. Entonces, es necesario el abordaje, ¿no? Con otros profesionales de la salud. Acá en este lugar, ¿no? Se está dando de alguna manera que van viniendo otros profesionales, ¿no? Que tienen ganas de trabajar en equipo, porque no todos por ahí pueden o quieren, porque implica también como un movimiento interno, ¿no? El trabajar en lo colectivo con otros y con otras. Entonces, de a poco, ¿no? Nosotros nos vamos encontrando, por eso dije en un principio, somos como los raros y las raras de acá de la provincia de San Luis, que nos va como uniendo el universo, y eso va haciendo de que, por ejemplo, haya psicólogas que tienen, no sé, trabajan desde la arte terapia, se ha acercado una neuróloga que quiere hacer medicina integrativa, las kinesios hacen reiki. Entonces, así hay como varios profesionales que vienen ahí con la incorporación de las otras medicinas, y lo que yo creo, al menos que me sucede a mí en particular, esto que decía, por ejemplo, de Silvia, que le hablé como algo específico, cuando uno está en ese encuentro, porque para mí la consulta es un encuentro de almas, para mí eso es la consulta, ¿no? Hay toda una cuestión que se da en esa consulta y no en otra. Entonces, en ese momento, ¿no? De ese encuentro de almas en la consulta, también permite o puede llegar a algún conocimiento desde lo intuitivo y decir, bueno, tenés que ir con tal psicóloga, ¿no? Con la otra, con ella. Tenés que ir con esta Nutri, porque las Nutris acá cada una hace algo en particular y específico. Tenés que ir acá, como que también hay como algo desde lo intuitivo y tiene que ver con un conocimiento, la intuición, no hay
quienes hacemos, yo también hago medicina antroposófica, hago terapia floral, homeopatía, hay mucho conocimiento, igual que la Ayurveda, pero hay algo que es para esa persona y no es para otra. Bueno, eso se da en esa consulta, por eso digo que las consultas no con abordaje holístico, que yo suelo no dar, tienen esta característica, ¿no? Que es única y repetible, así como la persona que está enfrente mío es única y repetible. Su tratamiento será igual, ¿no? Y la evolución será igual. Entonces, eso a mí me permite de alguna manera saber que esa persona va a estar también acompañada por otros profesionales, con los cuales yo también voy a tener diálogo. Eso también es medicina holística, ¿no? Y le voy a preguntar, ¿y cómo está Mari? ¿La vieron? ¿Cómo está Silvia? Y se da como eso entre profesionales, lo cual también, al menos acá en San Luis, es algo diferente porque la mayoría de los centros privados trabajan muy en soledad. Cada profesional hace la suya, se alquila el consultorio, y se va a la casa. No, acá nosotros compartimos, no esto de los pacientes, nos llamamos, nos hablamos y cómo está y cómo está. Hasta la secretaria dice, ay, no sé, vamos a decir, Celeste hace muchos días que no viene a la clase de educación física, bueno, llamamos a Celeste cómo está. Es como que también esto, ¿no? Del holístico se va como abriendo, no es solamente en el consultorio, ¿no? Se va como expandiendo a la sala de espera, un poquito más y un poquito más, porque tiene esa particularidad que no es una medicina dirigida solamente al cuerpo físico, ¿no? Es a toda la persona. Eso yo creo que es súper interesante y ahí cuando la persona uno empieza a ver mejorías, ¿no? Baja de peso, mejora los índices de sus valores glucémicos, baja el colesterol, las hormonas tiroides también. Y además, como siempre le digo a las personas que vienen a la consulta, todo abordaje, ¿no? Abordaje de personas que tienen alguna enfermedad de larga data sí o sí consta de cuatro pilares fundamentales y los cuatro son súper importantes. Uno tiene que ver con la toma de la medicación que dé su médico o médica de cabecera, esa medicación que tiene que ser racional y coherente, no cualquier medicación. Eh, Además de eso, la alimentación consciente. Cualquier persona con una enfermedad de este tipo tiene que saber de qué se está alimentando. Y cuando hablamos de alimentación consciente, no solamente hablamos de la alimentación del cuerpo físico, sino también de la alimentación de su cuerpo espiritual o energético. ¿Qué está escuchando, no? Vibracionalmente, ¿cómo se está alimentando? Nutricionalmente, ¿cómo nutre a su espíritu? ¿Qué está viendo? ¿Con quién se está vinculando? Así como sabemos hoy por hoy que hay muchos alimentos, al menos en esta zona, que son transgénicos, que están llenos de herbicidas, de pesticidas. Entonces, tenemos que saber dónde vamos a comprar el alimento, ¿no? ¿Quién nos provee ese alimento? ¿Por qué ese alimento está hoy por hoy en la mayoría de los supermercados? ¿Por qué es necesario ir a una verdulería y no ir al súper? ¿Por qué los ultraprocesados tienen una frecuencia vibratoria muy baja y nos enferma? Todo eso es necesario. La alimentación consciente, que no es lo mismo que hacer una dieta, nada que ver, ¿no? Entonces, la alimentación consciente engloba a todo esto que estoy diciendo. Lo otro, es importante, ¿no? El ejercicio físico. No existe mejoría de este tipo de enfermedades si no hay movimiento del cuerpo. Lo que no se mueve, se muere. Es así. Nosotros sabemos que la vida misma, ¿no? Esto de encontrar ese equilibrio, el equilibrio que queda así no está bueno, no es saludable. Hay vaivenes, hay movimiento, porque el movimiento también es salud, el movimiento también es ahí como pasar de un lugar a un mejor lugar, ¿no? No quedarnos estáticos en el mismo lugar. Bueno, el cuerpo también necesita moverse. Entonces tenemos la medicina convencional con su medicación de forma racional y coherente. La alimentación consciente, que hablo de alimentación del cuerpo, del alma y el espíritu. Y el movimiento.
El movimiento tiene que ser un movimiento que sea cuidado, respetar el cuerpo, adaptado a esa persona, ¿no? Según su flexibilidad, su movilidad. Estamos hablando de pacientes con enfermedades de larga data que por ahí hace mucho que no se mueven, entonces no pueden ir a un gimnasio común porque se van a hacer daño. Entonces tiene que haber alguien que los cuide, ¿no? Para eso hay personas especializadas en educación física para ejercicios adaptados y personalizados. Y por último, es la gestión del estrés. Toda persona con una enfermedad de larga data necesita acompañamiento en la gestión de su estrés, porque el estrés de por sí genera un montón de sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo y eso hace que todo el tiempo estemos en situación de vulnerabilidad, irritados, inflamados. Entonces yo puedo tomar la medicación a rajatabla, alimentarme bien, hacer un poco de ejercicio, pero si no gestiono el estrés, no vamos ni para atrás ni para adelante. Y en esa gestión del estrés vienen las medicinas complementarias. Sí, Maravilloso. Impresionante. Porque justamente este último punto, ¿sabes qué, Vale? Perdóname, ¿no? Que te interrumpí. Porque este punto, yo estaba esperando, ¿y qué será el cuarto? ¿Qué será el cuarto? Y pensaba, el estrés no apareció hasta ahora. Y justamente me di cuenta que, claro, el estrés al final está a la base del resto que se ha generado luego a la hora de elegir cómo me nutro, cómo tomo la enfermedad, cómo me hago cargo de la enfermedad, cómo me priorizo, cómo me cuido en el físico, pero la base de esto es este pilar que has dicho. Así que maravilloso. sí, sí, pero bueno, esto es parte de lo que a mí, las personas que han venido a la consulta me han enseñado, ¿no? Todo lo que yo le transmito es lo que la gente me ha enseñado a mí y yo lo voy poniendo en práctica con el resto. Hace muy poco, por ejemplo, se acercó una señora, ¿no? Con su glucemia por las nubes. Había ido al diabetólogo, bueno, muy alta esa glucemia, muy alta, incontrolable. ¿Cuál era el tema de esta señora? ¿Tomaba bien la medicación? Sí. ¿Se alimentaba bien? Sí. ¿Hacía algo de ejercicio también lo que podía porque también trabajaba mucho? Pero esta señora vivía en un estrés constante porque tenía o tiene una hija con una adicción. Entonces, ese azúcar no va a bajar nunca hasta que no, de alguna manera, veamos cómo acompañar a esta señora con la hija con este proceso. Una hija que se ausentaba varios días de su casa, ese azúcar se iba al techo y es un estrés constante. Entonces, lo que desde mi visión y acompañamiento fue ver cómo te ayudo con esto, o a ver cómo podemos, y bueno, en una consulta trajo a la hija quiso venir, se llevó la terapia de flores, ¿no? Y de a poco va, hizo azúcar, de a poquito empezó a bajar porque más allá de que por ahí todo lo que tiene que ver con un proceso de adicción es de larga data, pero tal vez ella se sentía útil desde ese lugar entonces todo se aminora, habría que ver si habría alguna cuestión de culpa dando vueltas, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Entonces el hecho de que ella empiece desde otro lugar a acompañar a su hija, porque seguramente la viene acompañando hace un montón, eso hace que ella esté más tranquila. Igual, bueno, quienes han tomado flores de Bach saben que las flores hace que uno esté como más en paz espiritual para poder comprender otros procesos desde la mente y poder tomar mejores decisiones. Bueno, eso solito ayudó a que ella baje un poco su nivel de tan alto que tenía del azúcar en sangre. Entonces, a ver, el diabetólogo hizo todo bien, ¿no? Le dio la medicación bien, le hizo las indicaciones bien, bueno, pero faltaba cómo se gestionaba el estrés. El diabetólogo nunca le preguntó cómo estaba ella en su vida, ¿no? Que si había algo que la estaba desarmonizando, alguna preocupación, no. Entonces, eso también tiene que ver con un abordaje holístico. Más allá de que, bueno, muchas veces el sistema hace que uno como profesional tenga que ir todo como rápido y no poder detenerse en eso. Pero si no nos podemos detener en eso,
no hay medicación que sirva, no hay medicación. Entonces, lo importante también es Tienes razón. entender que estas cuatro patas, ¿no? Que yo digo, pilares, son necesarios. Entonces, ahí es cuando entendemos que estos sistemas de salud, ¿no? Al menos acá, tienen que abrirse, ¿no? Y dejar ahí como entrar a las otras medicinas y ser más respetuosos, ¿no? No solamente con la persona que tenemos enfrente, sino con nosotros como profesionales. Porque yo sé que hay un montón de colegas que les encantaría tener su media hora, 40 minutos para estar con su paciente. Mm, Pero bueno, también es necesario entender que lo que uno hace es el arte de curar. Y el arte de curar es eso, es creatividad, es compromiso, es escucha activa, es abrazar. El arte de curar va más allá de dar una medicación para una enfermedad de larga data, ¿no? El arte de curar tiene que ver con ese diálogo entre almas que se da en la consulta y que puede mm. ser súper sanador para ambas partes, ¿eh? Porque yo sano un montón con las personas que vienen a la consulta. Hermosa, Male. Gracias. Precioso lo que compartiste, precioso el abordaje, la experiencia. Y sabes, una de las cosas, bueno, yo hablo y después dejo hablar a los otros, pero una de las cosas que más me impactó, que la medicina no salió únicamente de lo que es lo que compartiste, de lo que es lo que aprendiste en la universidad, en esto. Al contrario, fueron los mismos pacientes que te fueron guiando Sí, con sí, el apoyo de tu educación, de tu profesión, de todo el abordaje que uno va, del bagaje de información que tiene a través de la universidad. Pero vos misma dijiste eso, fueron ellos mismos que me fueron mostrando el camino y eso es maravilloso. yo creo que los abuelos Gracias. y las abuelas allá de esa zona, allá del Trapiche, son las que guiaron, ¿no? Mi camino a hacer una medicina más espiritual, ¿no? E integral. Y obviamente comprendiendo a la Madre Tierra como centro de nuestra salud. Si no hay Madre Tierra saludable, no hay salud de los pueblos y no hay salud individual posible. Entonces también eso es como pararse en un paradigma diferente, ¿no? Al que la mayoría de mis colegas tienen, que es un paradigma antropocéntrico, donde en el centro está el ser humano, sino un paradigma biocéntrico, donde en el centro esté la vida misma, ¿no? Entendiendo a la vida misma como el mismo valor de la vida de todos los seres vivos, llamémoslo a reino animal, de las plantas, de los seres humanos, y eso también hace de que el abordaje holístico, al menos el que yo hago acá en mi consultorio, siempre sea de defensa de la tierra, de la madre tierra, y ahí como Maravilloso. propiciar esos espacios, ¿no? Sí. Maravilloso, maravilloso realmente. Una de las cosas que me llevo porque hubo momentos que me vino como la emoción, ¿no? La congoja. Ver la pasión que le pones a todo esto y a todo lo que ha significado, sobre todo porque me contabas la realidad actual, que dónde en el país donde estás y dónde estás moviendo y cómo le estás poniendo eso. Así que, chapó, alma amiga, impresionante lo que estás compartiendo. Es un honor. Y voy a dejar espacio, si estás de acuerdo, y si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora, que ella, muy gentilmente, como ya saben, ya conocen, va a estar. Así que abran sus micrófonos y vamos a dar 10 minutos, si están de acuerdo, para alguna pregunta o algo si quieren compartir. Un honor y un placer escucharte. Eh, eh, una gran satisfacción. Y esto que voy a decir no es validación, es reafirmación. Somos muchos los locos que barremos el desierto. Y después de un día puedo decir qué es lo que quiere decir eso. En esencia, los incomprendidos, ¿no? En un momento en que la mayoría es la que técnicamente tiene la razón. Pero bueno, yo lo único que quería decir es que oyendo todas las cosas hermosas que has dicho, porque evidentemente son cosas muy lindas, hay tres puntos que me conectaron enseguida a lo que queremos hacer en salud evolutiva, ¿no? Y el primero de ellos es esta percepción o aproximación de ver al paciente como una persona, no como un paciente.
Y para mí el concepto que eso trae, la perspectiva que trae es la perspectiva del amor. Cuando sana esa aproximación es cuando uno lo hace desde el amor. Entonces, es el amor el que cura, igual que es el amor el que educa. Y ahí es donde se encuentra la educación con la sanación. La educación ayuda desde el amor, ayuda a que la persona se prepare para no enfermarse. Pero cuando ya eso sucedió por determinadas cuestiones, entonces es el amor el que viene de nuevo a sanar completamente a la persona, no sanarla solamente físicamente. Y eso es un concepto importante en salud evolutiva. El otro era, tú decías una cosa, ponías unos ejemplos de cómo cuando tú te metes en la persona, cuando la identificas, cuando la ves como tú, y tú eres el médico, ¿no? Tienes la autoridad, pero tú estás creando una empatía, un camino de empatía con esa persona, pasa algo más que a lo mejor tú no lo percibes de esa manera, o al menos no me dio la impresión por lo que dijiste, pero también aparece un quinto elemento respecto a los cuatro primeros que dijiste, que es la conexión espiritual. En ese momento, tú te conviertes también en un canal de información que viene de más allá, que te encuentra a ti como la vía para llegar a esa persona. Es como que esa persona está alando, encontró por dónde alar ese hilo que le faltaba para sanar. Y eso es muy bonito también, y se puede hacer individualmente, se puede hacer también colectivamente, que es también uno de los puntos que queremos lograr en salud evolutiva. Y que no necesitamos tanta medicina, sino acudir a los yuyos como lo hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos, que nos enseñaban con hierbas cómo poder curarnos de esa manera, ¿no? Y no llenarnos siempre de estos modernos que están ahora, la medicación que nos hace bien para una cosa y mal para otra. Nos falta mucho aprender, pero gracias a Dios te tenemos y te tengo ahora en mi localidad, en Juana Coslay, así que qué mejor. Te agradezco y a seguir adelante. Agradecerles, bueno, primero, ¿no? El tiempo, ¿no? De estar acá, para agradecerle a Nina por este hermoso trabajo que está haciendo de crear red, ¿no? Y de encontrarnos, y bueno, que esto le sirva a mucha gente también para ir como en ese camino del autoconocimiento que le permita sanar lo que tenga que sanar. Pienso que la emoción es porque yo hace ya alrededor de 7 años estoy en el lado en el que te ves tú ahora, ¿no? A menudo, porque yo soy sanadora y eh, coach espiritual y es exactamente esos mismos pilares de los que tú hablabas con los que yo me trabajo. Pero yo pienso que la emoción viene de la persona que yo fui en algún momento antes de eso, como paciente que jamás en la vida encontró a una doctora como tú. Entonces eso me llena de una esperanza, una gratitud infinita, saber que existen no solo personas, sino núcleos de trabajo, porque tú hablas de la clínica, del ambiente, de la energía, del equipo y todas esas cosas. Y me satisface increíblemente saber que existen esas cosas fuera de el mundo puramente alternativo. Cómo eso ha encontrado raíz, porque ha permeado ha tratado de entrar por muchos lugares, en muchas ocasiones, pero que haya encontrado raíz en algún lugar, esa mezcla de sabiduría y de empatía y de los dos mundos. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar el cierre maravilloso con broche de oro. Malena, realmente tanto de chapeau. Y gracias por tu servicio. La palabra que me viene es espavo. La palabra espavo es una palabra griega que significa gracias por sostener tu poder. Entonces, nada, hoy quería cerrar con esto porque
cada uno de nosotros, hoy somos 5 y después, como sabemos, las células se multiplican de una manera exponencial. Sí. Pero bueno, para todos aquellos que sostienen su poder y mayormente en una situación de vulnerabilidad cuando nos encontramos delante de una enfermedad, delante de donde nuestro físico no reconocemos que es justamente, es él el que mismo tiene esa sabiduría. Entonces, sostener nuestro poder es lo que impulsa a Salud Evolutiva Red de crear este movimiento de entendimiento de que la salud ya es en nosotros y que nosotros ya somos salud. Así que gracias, gracias, gracias. Un beso enorme y a la próxima. Así que están todos invitados al próximo lunes a las 8 de la noche, hora española. Besos.